Muy buenas tardes, tengan ustedes en este sábado 19 de septiembre del año 2020. Hoy es un día muy especial, pero antes de entrar a explicar por qué, quisiera saludar cordialmente a cada una de las personas que nos sintonizan en esta tarde y que verán este video en diferido. Queremos recordarles que estamos en 3 plataformas como lo son Facebook, YouTube y Twitter. Y queremos invitarlos a compartir nuestros estudios, pero especialmente que pueda usted entrar al canal de YouTube y ahí podrá encontrar en los distintos listados de reproducción el estudio de Gálatas y el estudio de Introducción al Pensamiento del Nuevo Testamento. Y bueno, como lo es el de hoy, el estudio de las citas o temporadas del Señor. Queremos orar para que sea Él quien nos dirija en esta tarde o en el momento que usted lo vea y que podamos tener su revelación con nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tenerte, por tenerte en nuestras vidas y queremos pedirte que tú abras tu palabra en esta tarde para que nosotros podamos con entendimiento conectar aquellas cosas que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Las pedimos y sabemos que así será. Amén y amén. Muy bien, hoy es el primero del día séptimo. Estamos ya terminando el día porque, como usted sabe, en la Biblia los días se terminan a las 6 de la tarde o empiezan a las 6 de la tarde con la salida, con el ocaso del sol se termina y con la llegada de la noche empieza el siguiente día. Y hace 8 días nosotros estábamos hablando de las citas de otoño, que les recuerdo son 4. Y espero que al final del estudio podamos hacer una concatenación de cómo van estas juntas, porque están relacionadas. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero se las recuerdo. Yom Teruah, la cual la han traducido como el Día de las Trompetas, y Yom HaKippurim, la que han traducido como el Día de las Expiaciones, Sukkot, que se conoce como la fiesta de cabañas o tabernáculos, y Shemini Atzeret, que es la fiesta del octavo día o el día postrero. Esto lo mirábamos hace 8 días, pero quiero también recordar o hacer el énfasis que hoy estaremos estudiando Yom Teruah y veremos qué es, y creo que la mejor pronunciación no es Teruah sino es Troah. Entonces vamos a recordar que también hace 8 días vimos que cuando se hablaba a los hijos de Israel, utilizando la escritura ese término hijos de Israel, debe interpretarse como a los herederos de las promesas de Abraham o a los portadores de dichas promesas. Pablo es muy contundente con esto al ponerlo en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Así que conozcan que los que son por la fidelidad o los que son de la fidelidad, los tales son herederos de Abraham, ¿verdad? Por eso cuando usted ve a Israel es una alusión directa, ¿verdad?, a la congregación o a la iglesia del Señor, al pueblo de Israel. Y bueno, quiero también recordar que veíamos hace 8 días que las citas con el Señor, las temporadas del Señor son idea de Él y algún requerimiento para que nosotros podamos apartar el tiempo y Él pueda trabajar una santidad en nosotros. Iniciamos con un concepto bíblico que seguramente usted ha escuchado en otras oportunidades, como lo es el Día del Señor. El Día del Señor se encuentra mucho en los profetas del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo narra cómo esto tiene un cumplimiento, y esto es muy visible en los Evangelios, en Hechos, pero especialmente en el libro de Apocalipsis. Así que lo que quiero decir es que las referencias al Día del Señor que encontramos en el Antiguo Testamento específicamente concuerdan con 3 de las 4 citas de otoño, como lo son Teruah, Kippurim y Sukkot. Esos 3 días, esas 3 citas
representan de alguna manera el concepto del día del Señor y cada una tiene un grano de arena que aportar a ese concepto según lo han dado los profetas. El primero es Yom Teruah, así que vamos a la escritura y descubramos de qué se trata. Levítico 23:23, estoy leyendo la Biblia del Jubileo. Y habló el Señor a Moisés, diciendo, comunica a los hijos de Israel, nuevamente los hijos de Israel, y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis reposo, una alarma para hacer recordar y una santa convocación. Quiero recordarle que al hablar de este mes séptimo, no es el mes séptimo del calendario romano o gregoriano, sino es el mes séptimo del calendario hebreo, del calendario bíblico, teniendo como punto de partida, según la misma escritura, el mes de Nisán, el primer mes, o sea, el mes de la salida de los israelitas de Egipto. Es muy curioso porque el calendario hebreo es lunisolar, es decir, que no es lunar como el calendario musulmán que por ser lunar y el ciclo lunar tiene menos días que el solar, se va corriendo, sino que va haciendo un ajuste también con el calendario solar. Vamos a leerlo ahora como está escrito en hebreo la misma porción. Dice así, comunica a los herederos de Israel, les dirás, en el mes séptimo, en el primero del mes, es una alusión al día, será para ustedes Shabbatón, un memorial o recuerdo de Teruah, convocación de santidad. Versículo 25, ninguna obra servil haréis y ofreceréis una ofrenda encendida al Señor. Lo primero que quiero mencionar es que usa la palabra Shabbatón como para hacer hincapié en que es un día de receso, de detenernos, pero es muy especial, es muy especial. Y el punto es enfrentarlo de esa manera. Segundo, la escritura le llama memorial de Teruah. Esta es la clave para entender de qué se trata ese día y es el punto principal que quiero desarrollar hoy. Pero como el desarrollo será progresivo, quiero introducirlo diciendo que Teruah es uno de los 3 sonidos que se emiten con el shofar. Teruah es uno de los 3 sonidos que se emiten con el shofar. Hay otros 2, uno se llama shvarim y otro se llama tequía. Esos son históricamente los sonidos con los cuales se conocía al shofar. ¿Por qué sabemos esto? Porque eso está documentado en las formas de adoración del segundo templo. Por eso es que es importante conocer lo que se movía en los tiempos del Señor Jesús. También quiero recordar que Yom Teruah o el día de la Teruah es una convocación de santidad. Es una convocatoria en donde Dios nos llama para trabajar la santidad en nosotros. Y el requerimiento aquí, en ese entonces, era el de una ofrenda encendida, que para usos de los que se preocupan por investigar, es la ofrenda de fuego, que es lo mismo que un holocausto, el cual es bueno saberlo y entenderlo, pero conectar que nuestro holocausto, nuestra ofrenda de ascensión, quizás es más correcto decir, o nuestra ofrenda de fuego, es Jesucristo mismo. Así que en el capítulo 23 de Levítico tenemos esa introducción y dice que hay que hacer un cese, número 1. 2 dice cuándo es el tiempo, ¿verdad? Es el séptimo mes, primer día del mes. Y tercero, que es una convocación de santidad y tenemos que hacer una Teruah. Es un día para hacer Teruah, como dice la escritura, ¿verdad? Una alarma para hacer recordar, dice. Pero en hebreo dice un memorial de Teruah. Muy bien. Luego quiero que me acompañe para ir haciendo contexto también, porque lo que quiero hacer en esta tarde es primero que nada generar un concepto del Antiguo Testamento escritural
como la base ver la aplicación que tuvo y luego entender o conectar por qué también se ha conocido como Rosh Hashanah o el Año Nuevo y el Día del Juicio también. Entonces volvemos al primer punto, que es generar un contexto de la Torah del Señor. Números 10:10. También en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses. Aquí ya no se refiere solo al séptimo mes, sino a todos los primeros días de mes. Tocarán truá, dice ahí trompetas, pero tocarán truá. Repito, la truá es el sonido del shofar, el cual es un cuerno de carnero, son muy famosos los shofar. Ahora usted busca en internet shofar y usted va a tener un cuerno o un corno de carnero, el cual emite un sonido muy interesante. Uno de los 3 sonidos que pueden hacerse con ese cuerno es la truá. Entonces dice, tocarán las truá sobre los holocaustos, es decir, las ofrendas de ascensión, sobre los sacrificios de paz, y les serán por memoria delante del Señor. Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí lo incluye, como dice muy bien, para cada primer día de mes. Pero es muy importante recordar que en el séptimo mes tiene la connotación que Levítico 23 le ha dado. Ahora bien, también quiero hacer una corrección. Cuando dice tocaréis las trompetas, tocaréis las trompetas, ahí sí usa la palabra hatzoret, que es trompeta, las cuales son las trompetas de plata que Moisés fue ordenado a hacer en el desierto. Pero luego dice, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y los sacrificios de vuestra paz. Entonces, este dato es muy importante porque en el segundo templo, combinando los datos de hacer truá, que es el sonido del shofar, y el uso de las trompetas de Levítico 10:10, en el segundo templo lo que hacían era que se combinaba el sonido de tequía, eshbarim, de las trompetas de plata, y el sonido de truá era exclusivamente el sonido del shofar, del carnero, ¿verdad? Esto era ya para tiempos de Jesús. Muy bien, entonces, importante hacer esta conexión. Una escritura más de Números, Números 29:1. Dice, y el séptimo mes, al primero del mes, tendrán una convocación santa. Ninguna obra servil harán, les será día de júbilo de sonar alarma. En hebreo no dice día de júbilo de sonar alarma. En hebreo dice será día, y realmente dice día de Troa será. Literalmente, día de Troa será. Y el resto, bueno, se expande en los sacrificios, que todo, como sabemos esto, tiene que ver con la obra del Señor. Entonces, esa es como la instrucción que nos deja la Torah del Señor, que es un día de hacer convocatoria, que es un día de cese, que es un día para hacer sonar, para escuchar la Torah del Señor. Y esto, de alguna manera, tenemos que interpretarlo, tenemos que aprender a conocerlo y tenemos que ver cómo se aplicó en el resto de la Escritura. Ahora quiero tomar 2 pasajes del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, especialmente 2 de los escritos paulinos, toman la palabra truá, y aunque nos llegue a nosotros como trompeta, y le dan una conexión con el retorno del Mesías. Les recuerdo que es importante hacer el enlace que Pablo fue un judío que interpretó las escrituras del Antiguo Testamento y las dejó registradas en sus cartas para que nosotros podamos tener contexto más amplio de lo que dice ahí. Jamás para anular lo que dice ahí, sí para tener el contexto claro de lo que dice ahí.
lo invito a irse conmigo a la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice ahí, porque el mismo Señor, referencia a Jesús, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta, dice ahí, de Dios, con trúa de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, Jesús descenderá del cielo con una gran aclamación. Como lo vieron sus discípulos irse, así descenderá. Luego habla de arcángel. La palabra arcángel no existe en el idioma original de la Biblia. Es un concepto que el griego toma para decir que es un príncipe de los ejércitos del Señor. Príncipe de los ejércitos del Señor. Sarsva del Señor, ¿verdad? Es un príncipe de los ejércitos del Señor. Entonces dice, con voz de arcángel, quiere decir que el príncipe de los ejércitos del Señor va a hacer sonar el shofar. Como cuando un rey de la antigüedad llegaba a un lugar, hacían sonar las trompetas delante de él, ¿verdad? No es que Jesús vaya a venir con su trompeta, sino que el príncipe de los ejércitos del Señor va a hacer sonar ese shofar que se va a oír en los 4 rincones de la tierra. Y es una alarma, es decir, como la que usted usa en las mañanas para acordarnos de algo. Está haciendo entonces que la trúa está relacionada con la resurrección. Ya vamos llegando al punto que quiero dejar. Otro versículo que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos transformados. Pablo está hablando ahora de la promesa de la resurrección. Yo le diría a usted que este capítulo 15 de la Carta de Corintios es obligatorio leerlo hoy. Es muy importante leerlo hoy. Leamos el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. La final trompeta. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo tiene la imagen del templo que pasaba en esta época en el cual habían sonidos de tequía con trompeta de plata, habían sonidos de shvarim con trompeta de plata y luego el último sonido, el sonido de la trúa que venía del shofar, era el que despertaba a las personas como la anunciación de la resurrección. Trúa entonces va siendo como la anunciación, el sonido del shofar que se pide que hagamos, que se pide que escuchemos, es el sonido que anuncia la resurrección. A la final trompeta, vuelvo a leer, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, dice esta versión, los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. Así que podemos ir infiriendo que esta convocatoria de santidad es para que recordemos la promesa de la resurrección. Por eso se llaman estos tiempos proféticos. Es importante que sepamos, que anunciemos, que proclamemos la vida eterna. Y la vida eterna pasa por la resurrección de los que han muerto en Cristo y que van a resucitar, porque cuando Jesús regrese, levantará del polvo a aquellos que por su fidelidad han creído en Él. Él los va a levantar. Es una esperanza que tenemos no solo de nuestros seres amados que se nos adelantaron, sino también nuestra, si es que Él no regresa antes. Entonces es muy importante ir y conocer esta palabra trúa. Y yo quiero ver algunas otras citas bíblicas. Ahora me regreso de los evangelios, me voy
a los salmos. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en el Salmo 27, versículo 6. Dice así: y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor mío. ¿Cuál es su peor enemigo? ¿Cuál es el enemigo más terrible suyo? El que todavía usted no ha logrado vencer. Se lo voy a decir, es la muerte. Y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor mío. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, y luego dice sacrificios. No sé qué traducen ahí, pero la Biblia dice sacrificios de truá. Cantaré y alabaré al Señor. Vaya haciendo la sustitución. Creo que ahí dice sacrificios de júbilo o de aclamación, dicen algunas otras versiones, pero la Biblia está hablando sacrificios de truá. ¿Qué quiere decir eso? De anunciación de la resurrección. Salmos 33:3. Este es un salmo muy bonito. Yo lo he utilizado para predicar antes de que conociéramos un poquito de hebreo. Si lo utilizara hoy, lo hablaría de otra manera, pero dice así: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con truá. Tañendo con truá, es decir, tocando con truá. Una canción nueva. ¿Cuál es la canción nueva? La que anuncia la resurrección de los muertos. Salmo 47:6. Salmo 47:6 dice así: subió Dios con truá, el Señor con voz de shofar. Y aquí está aludido lo que pasó en el monte del Sinaí. Está aludido ese momento donde nuestro Señor tuvo una manifestación y habló con Moisés. Subió Dios con truá, el Señor con voz de shofar. Pero yo lo que quiero que usted note aquí es que ya la truá va haciendo una conexión, como que la voz del Señor es la voz del shofar. Ahora, yo no estoy tratando de decir que si usted agarra un shofar, lo suena y esa es la voz de Dios. Pero es una voz que debe recordar la voz de Dios diciendo algo específicamente, y a eso vamos. Salmo 89:16. Salmo 89:16. Dichoso el pueblo que conoce acerca de la truá. ¿Qué dijimos que era truá? La promesa, la anunciación, el anuncio de la resurrección. Luego dice: andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. ¡Qué promesa más hermosa! Dichoso el pueblo que sabe de la resurrección. Y por eso este tiempo, esta cita es profética, porque nos está recordando, nos está diciendo, no debemos de olvidarnos en nuestro día a día, en el levantarnos, en el trabajar, en el ir, venir, hacer, incluso ministrar, orar, predicar y lo que sea. No debemos olvidarnos de hacer un alto y recordar la promesa, recordar el anuncio de la resurrección. Le leo otra vez: dichoso el pueblo que sabe de truá. Andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Ahora, también esto es una conexión con el monte Sinaí. Dichoso el pueblo que sabe de truá. Dichoso el pueblo que conoce de truá. Andarán a la luz de tu rostro. Lo que está diciendo es que hay un evento que está muy ligado con la truá. Obviamente nosotros hablando a futuro estamos hablando de la resurrección, pero hablemos un poquito a pasado. Esta es una referencia a lo que ocurrió en el monte Sinaí, como lo he dicho también, o sea, tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el futuro. Y yo quiero que me acompañe a Éxodo 19:19. Y esta es una historia muy linda que el pueblo de Israel llega, están ahí al pie del Sinaí. Usted lo puede leer despuesito, y cómo Moisés va y transmite mensajes y toda de parte de Dios. Y luego el versículo 19 dice así:
Y el sonido, yo se lo le puse en paréntesis ahí, en el texto que le aparece en paréntesis para que usted conecte lo que dice allí en el original. Y el sonido, es decir, la voz, ahí dice, la voz del shofar iba esforzándose en extremo, dice la Biblia del Jubileo. Literal, la voz del shofar andaba y aumentaba, o sea, se desplazaba y cada vez era más. Y luego dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con la voz. ¿A qué voz se refiere? A la voz del shofar. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que Moisés hablaba con Dios, Dios hablaba con Moisés, pero a los israelitas ha de haberles parecido como un trueno. De hecho, así dice, les parecía como relámpagos, como que no lo entendían. Moisés lo entendía claramente, pero a los demás la impresión que les daba era una voz de shofar. ¿Y cuál es esa voz? La truá. Estoy tratando de relacionar que el sonido de la truá es un tipo de la voz del Señor. Porque cuando Moisés y el Señor se están comunicando en ese intercambio tan maravilloso de Éxodo en el monte Sinaí, Moisés le habla al Señor, Dios le responde, hay una educación, hay una pedagogía, hay una andragogía, hay una enseñamiento, Dios le enseña sus leyes, pero los que están ahí lo que oyen es sonidos de shofar. Entonces quiero dejar claro, el sonido de shofar es un tipo de la voz del Señor. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 25. Juan 5, 25. Estas son palabras de nuestro Salvador, su santidad, su majestad, el Señor Jesús. Dice, amén, amén, les digo. Ya he explicado qué quiere decir amén, amén en otros estudios. Si usted no lo sabe, véalo conmigo y yo estoy seguro que Dios lo va a bendecir. Amén, amén, les digo. Vendrá una hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Jesús está hablando de la resurrección. Los muertos que oigan la voz vivirán. Por supuesto, tienen que haber creído y confiado en Jesús. Pero oirán la voz. ¿Y cuál es esa voz? ¿Cuál es el tipo de esa voz? Truá. Entonces quiero decir hoy que Yom Teruah representa la voz del Mesías que anuncia la resurrección. Para darle un pequeño adelanto, la cual el tipo de la resurrección es Kippurim, es Akipurim, es el día que se conoce como el del perdón en el judaísmo, o el día de la expiación, pero que para nosotros que hemos ya recibido perdón, es el día de la resurrección. Truá es el día del anunciación, ya no sé ni cómo decirlo, de la resurrección. Es importante tenerlo claro. Mi recomendación en este tiempo para usted es que usted pueda leer las escrituras que Jesús dijo con respecto a la resurrección y a las promesas con respecto a los muertos. Juan capítulo 5, Juan capítulo 3, Primera de Corintios 15, por supuesto los pasajes del Evangelio que están en los 4 Evangelios cuando Jesús resucita. Es importante que lo sepamos, es importante que lo conectemos y que usted pueda meditar en ellos en este día, que pueda leerlos, que pueda tenerlos conscientes y que Dios le pueda hablar a través de ellos. Deje que la voz le llegue. Pero antes de terminar el estudio, también quiero dejar una pequeña enseñanza de por qué este día se conoce como Rosh Hashanah y también se conoce como Yom Hadin, o sea, Día del Juicio.
Rosh Hashanah quiere decir cabeza del año, lo que algunos traducen como el año nuevo judío. Y Yom Hadin quiere decir el día del juicio. Entonces aquí es necesario que nosotros estudiemos un poquito de contexto histórico. Y déjeme decirle que en el concepto hebreo de año existen 4 años nuevos, por así decirle, 4 cabezas de año. La primera está en el Éxodo y se refiere al primer mes del año. Este es el año nuevo en función de las citas del Señor, para que nosotros podamos saber que en el primer mes empezando en lo que es la primavera del hemisferio norte, el Señor sacó a su pueblo de Egipto, lo libertó, y ahí hay una cita que se llama la Pascua o Pesaj en hebreo. Y entonces este primer mes nos sirve para contar con las citas. También era el año que se usaba o el conteo que se usaba para los reinados de los años de los reinados de los reyes, valga la redundancia. Es decir, si Nisan es el primer mes y un gobernante empezaba 2 días antes de que llegara ese primer mes, en el 12º mes, a gobernar, cuando llegaba Nisan ya tenía un año. Por eso ha creado un poquito de confusión en algunas cuentas, pero esa es la razón. Entonces, el primer año nuevo es el año según las fiestas. El segundo año nuevo es en el mes sexto, el mes que está terminando ahorita, el mes de Elul, y este es el año nuevo del ganado. ¿Y por qué? Porque en ese año se hacían los cómputos en la cultura hebrea de la Biblia, en donde ellos tomaban su ganado y apartaban los diezmos para llevarlos en el séptimo mes a presentarlos durante, especialmente en la fiesta de Sukkot. El tercer año nuevo, el tercer cabeza de año, entonces es precisamente el del día de Truá, que llegó a conocerse como Rosh Hashanah o Año Nuevo, y que tiene que ver con una escritura en Jeremías y por supuesto también en Levítico 23, pero que este es el que nos ayuda a computar el calendario, las fechas legales, por así decirlo, los cómputos legales, el año civil, por así decirlo. En el calendario hebreo, hoy se empieza el año 5781. Ayer, a las 6 de la tarde, terminó el 5780. Esto tiene una razón bíblica de ser, y en los tiempos de Jesús precisamente así era. Y el último año nuevo, que es el de los árboles, el cual ocurre más o menos en enero o febrero, que también tenía que ver cuando ellos se preparaban para hacer las siembras, ¿verdad? Las siembras cuando ya el frío empezaba a pasar. Sin embargo, yo quisiera tratar que hiciéramos una conexión importante con una escritura que el apóstol Pedro nos da en su primera carta, capítulo 2, versículo 10. A todo mundo le gusta el 9, pero ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Qué bonita porción para subirnos la autoestima, dándonos a entender que nosotros, los creyentes en Jesús, tenemos un lugar muy especial. Pero hay que seguir leyendo y hay que entender el contexto de lo que se está leyendo, y eso es precisamente lo que yo quiero hacer con usted para ir cerrando esta noche, o esta tarde, perdón. Ustedes, 2:10 de 1 Pedro, que en el tiempo pasado no eran pueblo. ¿A quién le habla? ¿Seré yo maestro? Sí, somos usted y yo. Pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no eran pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuál es el factor diferencial? Su majestad, el Señor Jesús.
que en el tiempo pasado no habían alcanzado la gracia, pero ahora habéis ya alcanzado la gracia. Ahí dice misericordia, pero la gracia nos alcanzó. Está claro a quién se dirige. Ahora, ponga atención, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿De qué se refiere? Peregrinos y extranjeros de esta tierra. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra la vida. Versículo 12. Y tened vuestra conversación honesta entre los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, ustedes son extranjeros, su ciudadanía es celestial, ustedes están en Israel ahora. Absténganse entonces de los deseos que batallan contra la vida, es decir, de los pecados de muerte que quieren atentar contra la vida. Versículo 11, versículo 12. Y tengan una conversación honesta entre los gentiles, es decir, que los conozcan por ser ustedes honestos dentro de ellos. ¿Para qué? Sigue diciendo. En lo que ellos murmuran de ustedes como de malhechores, siendo testigos de sus buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos. Situémonos un poquito en el contexto. Cuando una persona del Imperio Romano se confesaba, y yo estoy hablándole del primer siglo, entonces, cuando ellos recibían a Jesús, entraban a una comunidad judía, no entraban a una comunidad cristiana, entraban a una comunidad judía. Eso lo aclaré en los estudios de Introducción al Pensamiento del Nuevo Testamento. Entraban a una comunidad judía donde habían judíos y gentiles que habían creído en Jesús y empezaban una forma de vida en la cual dejaban de seguir a César como el rey y Jesucristo se convertía en el rey. Eso para los gentiles era considerado como una locura. Eran vistos como, ¿por qué alguien querría hacerse al Dios de una provincia que está conquistada? De una provincia que fue subyugada por el Imperio Romano. Es como bajar de categoría y por eso ellos los harían pensar como malhechores cuando realmente eran testigos de buenas obras. Entonces, cuando ellos hicieran sus buenas obras, estos gentiles pudieran glorificar a Dios. Y luego dice, en el día de la visitación. El día de la visitación, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si leemos la Biblia sin el contexto judío, podríamos decir, bueno, Dios algún día va a visitar y va a estar bueno, pero está hablando de obras, está hablando de obras. Y la Septuaginta tradujo esta palabra visitación en el capítulo 10 de Isaías con la misma palabra que el Evangelio está utilizando acá. Entonces podemos entender que en Isaías 10 y en Primera de Pedro 2:10 se refiere a lo mismo. Entonces vamos a leer Isaías 10, versículo 1. Ay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres, es decir, de la justicia que los pobres necesitan, y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis en el día de la visitación? ¿Qué haréis en el día de la visitación? La misma palabra. ¿Y a quién os acogeréis? Que os ayude cuando viniere de lejos el asolamiento. ¿Y a dónde dejaréis vuestra gloria? Queridos hermanos, el día de la visitación en la cultura del primer servicio era el Yom Teruah. Por eso se llegó a conocer como el día del juicio. Ciertamente, Dios aprovecha ese día para también revisar nuestro desempeño, nuestras obras, y Él, que no se va a quedar con nada, nos va a pagar, nos va a dar lo bueno, porque Dios
nos ha dado la vida por gracia, pero también Dios hace justicia. Por eso este día también es conocido como el día del juicio. Entonces también tenemos una oportunidad para volvernos a Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados, y por eso en la iglesia hemos estado llevando esta serie en este mes. Entonces yo termino con un pequeño resumen que quiero dejarle en su corazón. Número 1, Yom Teruah es la primera estación de lo que se conoce como el Día del Señor. Tiene 2 estaciones más que veremos, otra el próximo sábado, que es Yom HaKippurim, el Día de las Expiaciones, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Número 1. 2. La idea principal es que en esta convocación de santidad, Dios quiere que oigamos su voz con respecto a la anunciación de la resurrección. 3. También se le conoce como el día del juicio, por ello el arrepentimiento. Y 4. Les sugiero leer las citas bíblicas que hablen de resurrección. Es muy fácil buscar una concordancia, buscarlas ahí, especialmente aquellas citas donde Su Majestad, el Mesías, Jesús de Nazaret, nos hable del tema. Lo esperamos a la noche, tendremos una reunión en Zoom. Si usted no tiene el número de reunión y quiere participar con nosotros, déjenoslo en los comentarios y estaremos posteándolo. Y si no puede, no importa que no tenga los elementos, hoy a las 7 de la noche tendremos esa reunión, esperamos verlo ahí. Le envío un fuerte abrazo, bendiciones mil.